Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén listos para sumergirse en un mar de lágrimas, porque hoy vamos a hablar de una de las series turcas más icónicas y desgarradoras de todos los tiempos, Amor Prohibido. Pero ojo, no vamos a repasar la serie entera, sino que nos vamos a concentrar en 20 capítulos específicos, 20 capítulos que, les garantizo, les harán llorar a mares. Prepárense para pañuelos y para sentir el corazón estrujado, porque lo que vamos a ver es fuerte, es intenso, es simplemente inolvidable. Y antes de que empecemos a destripar esta joya turca, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series favoritas, resúmenes, curiosidades y mucho más contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que no se lo pierdan. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Bien, ya estamos listos. Pongámonos cómodos, cojamos una buena taza de té y adentrémonos en el drama de Amor Prohibido. Ahora, quiero aclarar algo desde el principio: elegir solo 20 capítulos que te hagan llorar de una serie tan intensa como esta es casi imposible. Hay momentos desgarradores en cada esquina, pero he intentado seleccionar aquellos que considero que tienen un impacto emocional especialmente fuerte y que son clave para entender la evolución de los personajes y la tragedia que se avecina. Comencemos con los primeros compases de la serie, esos capítulos donde la tensión empieza a cocerse a fuego lento. Los capítulos donde Bihter, esa joven hermosa y atormentada, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella, en un intento desesperado por escapar del recuerdo de su madre, una mujer frívola y calculadora que le ha dejado una herida profunda. Ya desde estos capítulos iniciales, podemos sentir el conflicto interno de Bihter, su lucha por encontrar la felicidad en un matrimonio que desde el principio parece destinado al fracaso. No es solo la diferencia de edad lo que pesa, sino también la falta de amor genuino, la sensación de estar atrapada en una jaula de oro. Analicemos un poco más este punto. Bihter Ireolu, interpretada magistralmente por Beren Saat, no se casa por amor. Lo hace por despecho, por rabia contra su madre, Firdevs, encarnada por la formidable Nebahat Zere. Firdevs siempre ha sido una mujer ambiciosa, obsesionada con el dinero y el estatus social, y Bihter la culpa de la muerte de su padre. Casarse con Adnan, un viudo adinerado, es para Bihter una forma de vencer a su madre en su propio juego, de arrebatarle una oportunidad que Firdevs también codiciaba. Sin embargo, este acto de rebeldía la encadena a una vida que no desea, a un hombre al que no ama, y la sumerge en un vacío emocional que la hace vulnerable a la tentación. Luego, inevitablemente, llega el momento en que Bihter conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y carismático que vive en la misma mansión. Desde el primer instante la atracción entre ellos es palpable, una chispa que amenaza con incendiar todo a su paso. Los capítulos donde Bihter y Belul comienzan a cruzarse miradas, a intercambiar palabras cargadas de doble sentido, a sentir la tensión sexual en el aire, son pura angustia. Sabemos que están jugando con fuego, que están poniendo en riesgo la estabilidad de la familia Ziyagil, y que las consecuencias de sus actos serán devastadoras. Belul, interpretado por el galán Kıvanç Tatlıtuğ, representa todo lo que Bihter anhela: juventud, pasión, libertad. Es la antítesis de Adnan, un hombre amable y generoso, pero también distante y un poco aburrido. La dinámica entre Bihter y Belul es explosiva desde el principio. Sus miradas se cruzan en la casa, en la piscina, en las cenas familiares, creando una atmósfera cargada de deseo y peligro. Cada encuentro es una provocación, un desafío a las normas sociales y a la moralidad. Hay un capítulo en particular, creo que es alrededor del capítulo 8 o 9, donde Bihter y Belul tienen su primera conversación a solas en el jardín. La lluvia cae a cántaros, creando una atmósfera aún más intensa. En ese momento se confiesan sus sentimientos a medias, se niegan a reconocer la verdad, pero la verdad está ahí, latente, a punto de explotar. La actuación de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ en esta escena es magistral, transmiten a la perfección la pasión, la culpa y el miedo que sienten sus personajes. Es un capítulo que te deja sin aliento. La lluvia se convierte en un símbolo de la tormenta que se avecina en sus vidas. Las palabras que se intercambian son cautelosas, ambiguas, pero el lenguaje corporal lo dice todo. Se atraen como imanes, pero saben que ceder a la tentación tendrá consecuencias terribles. La química entre los actores es innegable, y la tensión palpable hace que esta escena sea memorable. A medida que avanza la serie, la relación entre Bihter y Belul se intensifica,
convirtiéndose en un amor prohibido, obsesivo y destructivo. Los capítulos donde se ven a escondidas, donde se declaran su amor eterno, donde se consumen por la pasión, son a la vez excitantes y dolorosos. Sabemos que están haciendo algo mal, que están traicionando la confianza de Adnan, que están hiriendo a quienes les quieren, pero al mismo tiempo, es imposible no sentir empatía por su dolor, por su desesperación. La pasión entre ellos es avasalladora, pero también está teñida de culpa y arrepentimiento. Se aman con locura, pero saben que su amor es imposible, que está construido sobre la mentira y la traición. Cada encuentro clandestino es un riesgo, una apuesta a perderlo todo. Sin embargo, no pueden resistirse, están atrapados en una espiral de deseo y autodestrucción. Hay un momento clave alrededor del capítulo 15 en el que Biter y Belul tienen una fuerte discusión. Biter le exige a Belul que deje a su novia y que se comprometa con ella, que deje atrás su vida de libertinaje y que la elija a ella. Belul se niega, le dice que no está preparado para una relación seria, que no puede renunciar a su libertad. Biter se siente traicionada, humillada, devastada. En este capítulo vemos la verdadera vulnerabilidad de Biter, su necesidad desesperada de ser amada y aceptada. Es un momento muy triste, muy conmovedor. Biter quiere construir un futuro con Belul, dejar atrás la mentira y vivir su amor a la luz del día. Pero Belul es un cobarde, un inmaduro que no está dispuesto a renunciar a su vida fácil y hedonista. No quiere asumir la responsabilidad de sus actos ni enfrentarse a las consecuencias de su relación con Biter. Esta discusión marca un punto de inflexión en la serie, revelando la verdadera naturaleza de Belul y la profundidad de la herida emocional de Biter. Luego llegamos a los capítulos centrales de la serie, donde el secreto de Biter y Belul empieza a salir a la luz. Los rumores se extienden por la mansión, las sospechas crecen, la tensión se vuelve insoportable. Los capítulos donde Adnan empieza a sospechar de su esposa y de su sobrino son puro suspense. La forma en que Cianunal interpreta a Adnan, transmitiendo su dolor, su decepción y su incredulidad, es simplemente brillante. La mansión Ziyahil, al principio parecía un refugio de paz y prosperidad, se convierte en un nido de intrigas y secretos. Los empleados de la casa, especialmente la astuta Deniz, observan y comentan los movimientos de Biter y Belul, alimentando los rumores y las sospechas. Adnan, un hombre de principios y valores tradicionales, se niega a creer que su esposa y su sobrino lo están traicionando. Sin embargo, las pruebas se van acumulando, y la duda empieza a corroer su alma. Uno de los capítulos más desgarradores es cuando Adnan se enfrenta a Biter y le exige la verdad. Biter lo niega todo, le jura que nunca le sería infiel, que lo ama con toda su alma. Adnan le cree o quiere creerle, pero la duda ya está sembrada en su corazón. La actuación de Beren Saat en esta escena es impecable, vemos su desesperación, su miedo a perderlo todo, su arrepentimiento por sus actos. Biter es una maestra del engaño, capaz de manipular a Adnan con sus lágrimas y sus palabras dulces. Sin embargo, por dentro está destrozada por la culpa y el remordimiento. Sabe que está mintiendo al hombre que le ha dado una vida de lujo y comodidad, pero no puede confesar la verdad porque eso significaría perderlo todo. En los últimos capítulos, la situación se vuelve insostenible. Biter y Belul se dan cuenta de que su amor es imposible, que han causado demasiado daño, que no hay vuelta atrás. Belul decide huir, escapar de la mansión, dejar atrás a Biter y a todos los que le quieren. Biter se siente abandonada, traicionada por segunda vez. La cobardía de Belul es el golpe definitivo para Biter. Se da cuenta de que nunca la amó de verdad, que solo la utilizó para satisfacer sus deseos. El abandono de Belul revive el trauma del abandono de su padre, intensificando su desesperación y su sentimiento de soledad. El capítulo final es obviamente el más triste de todos. Biter se enfrenta a Belul por última vez y le ruega que se quede con ella, que la ame como ella lo ama a él. Belul se niega, le dice que no puede, que es demasiado cobarde, que no está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Biter, desesperada, decide quitarse la vida. Su muerte es un acto de rebelión, una forma de castigar a Belul por su cobardía, una forma de liberarse del dolor que la consume. Biter elige la muerte antes que vivir sin el amor de Belul y con el peso de la culpa y la vergüenza. Su suicidio es un acto extremo, pero comprensible dada su situación emocional y su historial de traumas. La escena final, donde Belul visita la tumba de Biter y le confiesa su amor, es devastadora. Vemos el arrepentimiento en sus ojos, el peso de la culpa que lo atormenta.
Belul ha perdido a la mujer que amaba, ha destruido la vida de muchas personas, y ahora debe vivir con las consecuencias de sus actos. Es un final trágico, pero también es un final justo. El remordimiento de Belul es su castigo. Vivirá el resto de su vida atormentado por la culpa de la muerte de Viter y por el daño que causó a la familia Ziyagil. La serie nos deja una reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre la importancia de la honestidad y la lealtad, y sobre el poder destructivo del amor obsesivo y prohibido. Elegir solo 20 capítulos de esta serie ha sido un verdadero reto. Cada episodio está cargado de drama, pasión y emoción. Pero espero que esta selección les haya dado una idea de la intensidad y la belleza de Amor Prohibido. Es una serie que te marca, que te hace reflexionar sobre el amor, la traición, la culpa y el perdón. Ahora, profundizando un poco más en la selección de esos 20 capítulos, me gustaría añadir algunos momentos específicos que, en mi opinión, son cruciales para entender la trama y las emociones de los personajes. Capítulo 3 La primera cena formal en la mansión Ziyagil. Aquí vemos la incomodidad de Viter en su nuevo rol como esposa de Adnan, la tensión con Firdevs, y el primer cruce de miradas significativo con Belul. Capítulo 12 El viaje a la cabaña en la montaña. Un escape de la mansión donde la tensión entre Viter y Belul se hace casi insoportable. Las escenas en la nieve y en la chimenea son puro fuego. Capítulo 25 El cumpleaños de Adnan. Viter intenta seducir a Adnan, pero su corazón está en otra parte. Vemos su frustración y su desesperación. Capítulo 38 La fiesta en la piscina. Un evento clave donde los celos de Viter se desatan al ver a Belul con otra mujer. La confrontación posterior es explosiva. Capítulo 45 La reconciliación después de la discusión sobre la novia de Belul. Un momento de pasión y ternura que nos recuerda la conexión profunda que existe entre ellos. Capítulo 52 El descubrimiento de la carta de amor. Un punto de inflexión donde las sospechas de Adnan se intensifican. La reacción de Viter es de puro pánico. Capítulo 60 La confesión de Nilay. Una bomba que sacude los cimientos de la mansión. La verdad empieza a salir a la luz. Capítulo 68 El enfrentamiento entre Viter y Firdevs. Una batalla épica entre madre e hija, donde se revelan los secretos y las heridas del pasado. Capítulo 75 La decisión de Belul de comprometerse con Niall. Una traición que destroza el corazón de Viter. Capítulo 79 La noche anterior a la boda de Belul y Niall. Una última noche de pasión y desesperación entre Viter y Belul. Además de estos momentos específicos, también quiero destacar la importancia de la banda sonora en la serie. La música compuesta por Toygariki es fundamental para crear la atmósfera de drama y emoción que caracteriza a Amor Prohibido. Las melodías melancólicas y apasionadas intensifican las emociones de los personajes y nos sumergen aún más en la historia. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de Amor Prohibido, y que hayan revivido algunos de los momentos más emotivos de la serie. Me gustaría saber cuáles son sus capítulos favoritos de Amor Prohibido, y qué escenas les hicieron llorar más. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras experiencias con esta maravillosa serie. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán mucho más contenido sobre sus series favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, y que disfruten de sus series turcas favoritas.